se profundiza la caída en el consumo, bueno, que es una cosa que el gobierno viene negando sistemáticamente, no tiene la idea de que la economía está por despegar. El ministro de Economía hace unos días habló de que se estaban por iniciar los próximos mejores 18 meses de la última, digamos, de la historia argentina. Y esto, bueno, en parte lo asociaban a la idea de que el dato que salió en marzo, que marcaba el dato oficial, que marcaba que la economía había crecido interanualmente. Ahora bien, ya los datos de abril, un mes después, empiezan a mostrar datos extraoficiales todavía, pero que seguramente los veremos corroborados en unas par de semanas por datos del INDEC. Datos extraoficiales empiezan a dar cuenta de consultoras que la economía vuelve a caer en abril, se desacelera nuevamente, y lo que estamos en realidad percibiendo es que la economía está estancada básicamente, ¿no? Un mes sube, un mes baja, pero prácticamente no está creciendo y está todavía casi que sin crecimiento. Hoy miraba los datos y está prácticamente sin crecimiento económico punta a punta en los últimos 10 años. Más o menos estamos en niveles parecidos a hace casi 10 años. Entonces, bueno, me parece que los datos de consumo un poco se asocian a esto. El gobierno suele decir que, bueno, que en realidad la gente está cambiando los patrones de consumo y consume más online. Todavía el 92%, en la misma encuesta esta que vos señalabas al principio, todavía el 92% del consumo se realiza de manera presencial en supermercados, shoppings, etcétera. Así que ese cambio en los patrones de consumo todavía no es significativo para explicar lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo se explica claramente en una economía estancada, con caídas en los niveles de empleo y salarios, o salarios que van por detrás de la inflación. Un dato que a mí me llamó mucho la atención, pero digo, me parece muy expresivo de lo que está pasando, es la venta de televisores. Estamos en las vísperas del Mundial y siempre, ¿no? La previa al Mundial hay como ofertas de televisores, ¿no? Todo el mundo trata de conseguirse un tele nuevo, más grande, más lindo, para poder ver bien los partidos de la selección. Y los datos muestran que lo de la venta de televisores está bastante por debajo de la venta de televisores hace 4 años, ¿no? En el mundial que ganamos, el último mundial ganado. Así que, de nuevo, evidentemente la situación general de la economía es digamos, estrepitoso. Agrego un último dato para darte la palabra de nuevo a vos. Los datos de morosidad del crédito, ¿no? Esto es un dato importante, porque la gente, o sea, trata de mantener los patrones de consumo que no los está pudiendo mantener en un contexto de caída en sus ingresos a través del crédito. Y lo que los datos muestran, salió un informe del Banco Provincia de Buenos Aires que, bueno, marca que el ratio digamos, de morosidad en los créditos llegó a casi 12%, que es el más alto desde 2004. Y un dato que también es muy fuerte es que casi el 40% de las personas menores de 25 años de edad no están pudiendo pagar sus créditos. La morosidad entre los jóvenes menores de 25 años está en esos valores. Entonces, bueno, estamos en una situación bastante precaria. El conjunto de la población, de los trabajadores y las trabajadoras, están en una situación muy límite y me parece que ni siquiera es fácil de exagerar, ¿no? Te quiero sumar un dato a esto que estás diciendo, porque te escuchaba hablar y recordaba esto. Tanto los bancos como Mercado Libre o Mercado Pago, en las cuotas están agregando un interés que es superior a una previsión inflacionaria. Esto también me llamó la atención, porque ya no hay cuotas sin interés como hubo, por ejemplo, el año pasado o hace un par de años. Todas las cuotas de lo que compres son con interés, pero me llama la atención el interés que se le aplica, porque es superior a una proyección de inflación de la meseta que estamos teniendo. Sí, lo que está ocurriendo en realidad es que los bancos empiezan a cubrirse por esta creciente morosidad, le cargan al conjunto de los que piden plata, le cargan, digamos, un costo adicional para cubrir por esta morosidad enorme que están sufriendo. Estamos hablando de valores muy elevados. Las billeteras virtuales tienen niveles de morosidad promedio cercanos al 35-40%. Y obviamente ese costo lo tienen que absorber de alguna manera. Y básicamente lo que están haciendo es pasárselo al conjunto de las personas que reciben crédito. Si uno Ujú. mira también la evolución del crédito en estos últimos meses, se está deteniendo muy rápidamente porque, bueno, los bancos también empiezan a ajustar las clavijas y dejan de prestar tan fácilmente como lo estaban haciendo. Me parece que este es el contexto general. Y en ese contexto general, donde todavía hay una cierta estabilidad financiera, vos la nombrabas, sube un poco el dólar, pero baja el riesgo país, digamos, está ahí una estabilidad financiera, es que el Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del crédito que le otorgó al gobierno el año pasado, y en esa revisión aprobó darles 1.000 millones de dólares que, si mal no recuerdo, fueron depositados ayer en el Banco Central.
Pero la cuestión es que en el marco de esta aprobación digamos, de este esquema, se dan dos cosas como en paralelo. El FMI, por un lado, le dice, bueno, estás haciendo las cosas bastante bien dentro de lo que acordamos, pero necesitas ajustar clavijas. Y el ajustar clavijas implica varias cosas, pero una de ellas muy importante es transformar, hacer una reforma del sistema de impuestos. Y esta reforma incluye sobre todo dos cuestiones. Vos las nombrabas: transformar el sistema de impuestos a las ganancias para aumentar la base imponible, la cantidad de personas que pagan, y transformar el monotributo, es un esquema que va por fuera del impuesto a las ganancias, para hacerlos más parecidos. Y esto es un dato importante porque esto, ¿qué significaría en concreto? La estimación que hay es que la propuesta del Fondo Monetario implica aumentar la cantidad de personas que están pagando impuestos a las ganancias, implicaría multiplicar por aumentar 2 millones la cantidad de trabajadores y trabajadoras que están pagando impuestos a las ganancias. Es casi duplicar la cantidad de personas físicas que pagan impuestos a las ganancias. Y por otro lado, obviamente 2 millones, en el contexto argentino, esto estamos hablando de que personas que ganan 1 millón de pesos pasarían a pagar impuestos a las ganancias, digamos, no Ujú. es que personas con altos niveles de ingreso. Entonces, 1 millón de pesos es más o menos el ingreso promedio del conjunto de la población argentina. Y por otro lado, lo que plantean es aumentar fuertemente el monotributo para multiplicar varias veces la recaudación que el sistema de monotributo genera, para hacerlo más parecido al régimen de ganancias. De nuevo, las millones de personas que hoy sobreviven con empleos con empleos autogestivos, con empleos por cuenta propia y pagan monotributo, las millones de personas que están en esa situación, según la propuesta del Fondo Monetario y según que el gobierno, si sigue con el acuerdo, va a impulsar en el Parlamento en algún momento de este año o del año que viene. Si esto cambia, muchas personas van a sufrir un aumento muy marcado en la tarifa, en lo que pagan del impuesto a monotributo. Ahora, Esto, de nuevo, en el contexto actual de caída de ingresos, de situación de pobreza menor que hace unos años, pero muy elevada, y una pobreza que está empezando a crecer nuevamente. Este es otro dato. Hay datos que empiezan a mostrar que a partir del fines del año pasado los datos de pobreza empiezan a aumentar. No tenemos dato oficial del INDEC, pero lo vamos a tener en unos meses y esto va a marcar este resultado. Así que, de nuevo, el fondo plantea acentuar el ajuste sobre la base de cargarlo sobre la clase trabajadora, el conjunto de las y los trabajadores en sus distintas versiones, ¿no? Quienes tributan en ganancias y van a pagar más, y van a pagar muchas más personas, y quienes pagan no hay monotributo. ahora, Mariano, Eh, te quiero preguntar esto por último, porque nos quedan 2 minutitos y Dale. hay algo que a mí me desorienta realmente es, baja el riesgo país. Lo que dicen es, si baja el riesgo país, ustedes los economistas me dicen eso a veces, baja el riesgo país, entonces los inversores extranjeros vienen e invierten y eso puede generar empleo genuino en el sector privado. No está pasando. ¿Por qué? Bueno, no está pasando porque la verdad que en el contexto de caída en los niveles de ingreso, caída en los niveles de salario, caída en los niveles de empleo y caída en los niveles de consumo, ¿a qué empresa se le ocurriría venir a la Argentina a invertir un peso, ¿no? En los únicos sectores, vos fíjate que todos los días escuchamos de empresas que cierran. Hoy mismo estaba cerrando una gran empresa que fabrica pollos, que produce Ujú. pollos en Entre Ríos. Más de 1.000 familias se van a quedar sin empleo. 1.000 familias, estamos hablando de una sola empresa que está cerrando su producción y trasladándola completamente a Brasil. Lo que está ocurriendo es que los únicos lugares donde hay alguna inversión es en los sectores extractivistas, vinculados al petróleo, a la minería, al agro en parte, y al sector financiero. Vos decías, el sector financiero cobra tasas de interés crecientes, ¿no? Cada vez más altas. Ahí hay más plata. Pero igual en esos sectores se generan pocos puestos de trabajo y que en general están perdiendo puestos de trabajo. Esos sectores donde hay algo de crecimiento económico y algo de inversión. Y acá el gobierno apuesta todo a este régimen de incentivo a las grandes inversiones, el famoso RIGI, que se Ujú. aprobó en 2024. Y ahora hay un proyecto nuevo llamado Super RIGI que busca promover inversiones más grandes, superiores a 1.000 millones de dólares, en sectores vinculados a las tecnologías de inteligencia artificial, etcétera. El señor Peter Thiel, que vino a vivirse a la Argentina, bueno, está un poco de seguro, está un poco detrás de esto. Pero estos son mecanismos de incentivo a grandes inversiones que que implican caída en la recaudación de impuestos por parte del Estado muy fuertes, a la vez que el fondo dice que el gobierno argentino tiene que aumentar la recaudación de impuestos a las ganancias sobre las personas, impuestos a las ganancias sobre los monotributistas. El RIGI y el Super RIGI le van a hacer perder al Estado argentino
cerca de 1.000 o 1.500 millones de dólares por año de recaudación impositiva. Entonces, por un lado, hay que ajustarle a la mayoría de la población y por el otro lado, intentar promover inversiones en sectores extractivistas que no generan empleo. O sea, hay una contradicción muy grande en la estrategia del gobierno y en la estrategia que el Fondo Monetario está sosteniendo, está apoyando, pero bueno, tiene más que ver con un giro, bueno, con el alineamiento estratégico del gobierno argentino y el fondo con el gobierno norteamericano. Esto es lo que estamos viendo, digamos, Ujú. esta contradicción al gobierno no le hace ruido por eso fundamentalmente, porque es lo que el gobierno norteamericano y las transnacionales norteamericanas quieren para la Argentina. Ma- Veremos, y acá cierro, veremos en los próximos meses, de acá a fin de año, si esto puede seguir así en función de, digamos, de que la cosecha de soja y la cosecha gruesa ya no va a estar vigente, si el gobierno norteamericano de Trump pierde las elecciones, bueno, ahí hay un contexto que puede variar y puede hacer que todo esto se desmorone en un santiamén. Así que habrá que ir viéndolo.